Ya nos habíamos saludado, pero por si alguno o alguna quedó sin saludar, saludamos a los presentes y bueno, dentro de este ciclo que hemos lanzado en el mes de agosto con el tema de alimentos, producción y consumo, con la intención de hacer una especie de seguimiento del proceso productivo y cómo llegan a nuestra mesa los alimentos, teniendo la posibilidad de contar con varias de las profesiones que integran FEPUBA, que tienen relación directa con esta, digamos, actividad. Nos parecía importante poder barrer precisamente cada una de esas instancias en función del conocimiento que cada una de estos integrantes tiene. Y bueno, hoy particularmente tenemos la presencia del ingeniero agrónomo Gustavo Calvanese, que nos va a hablar sobre la inocuidad y calidad de los alimentos de origen vegetal. Queremos agradecerle particularmente a Gustavo, que es miembro precisamente de FEPUBA, representa al Colegio de Ingenieros Agrónomos en FEPUBA, agradecerle también a la Comisión de Salud de FEPUBA, que realmente se puso al hombro esta actividad, y también al Colegio de Ingenieros Agrónomos, que además de participar activamente, obviamente se ha involucrado y comprometido con esto. Así que, bueno, hecho esta introducción, me parece que le damos la palabra a Gustavo para que nos cuente cómo es esto y a ver si podemos aprender algo más. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a compartir pantalla. Este, no sé si todos la están viendo ahí. Ya voy a... Ahí está. ¿Sí? Bueno, en principio el tema de alimentos lo abordamos por el lado de la calidad y la inocuidad de los alimentos, sobre todo los de origen vegetal. Y por supuesto que la importancia que tiene en los alimentos, la inocuidad está ligada directamente a la salud, ¿sí? A la salud humana, por supuesto. Y en ese proceso de obtención de frutas y hortalizas, los productores, por supuesto que son quienes agregan valor en origen, es decir, desde su lugar de producción, de los distintos lugares del país o de las economías regionales, y que suministran diariamente alimentos con un alto valor nutritivo. Casi siempre es así porque todos los aspectos ligados al, a la producción de frutas y hortalizas están compuestos de elementos que nos nutren a lo largo del ciclo de vida, ¿sí? Por el lado de los consumidores, lo que, digamos, se busca es no solamente la calidad, sino aspectos relacionados con el precio o con la disponibilidad y la oferta, que muchas veces es producto de la posibilidad de tener todos los climas en el país como para poder obtener esos alimentos, ¿sí? El factor que no se ve es el más invisible, es la inocuidad, ¿sí? Porque está ligada a aspectos que muchas veces no se perciben del punto de vista de los humanos, digamos, porque tienen otros riesgos que están intrínsecos en el proceso de producción. Ahora bien, ¿a qué llamamos la inocuidad? La inocuidad son
que los alimentos nos garanticen que no nos van a generar un daño, no solamente al consumidor cuando los prepara, sino también cuando los consume, ¿sí? Y, y eso, de no generar un daño, es proteger directamente la salud. Bueno, ¿cómo logramos la inocuidad de los alimentos? Todos sabemos que el proceso productivo necesita de no solamente de condiciones ambientales y estructurales, sino también de medidas necesarias para la producción, la elaboración, el almacenamiento, la distribución y preparación de los alimentos para que una vez que sean ingeridos no generen un riesgo en la salud, ¿sí? Son pequeñas definiciones que quiero dar porque antes de avanzar con los aspectos que hacen a la inocuidad y a la calidad. Y para la Organización Mundial de la Salud, que es quien define parámetros de salud, establece que la inocuidad de los alimentos es un aspecto fundamental en la salud pública. Y es una de las prioridades a nivel gubernamental. Siempre se ha asociado, digamos, el tema de alimentario con la salud, ¿sí? Siempre es, digamos, como un ejemplo típico, la salud ligada al consumo de alimentos. ¿Y qué es un alimento? Bueno, por supuesto que genera y aporta la energía para el desarrollo de todos los procesos biológicos, pero hay dos cuestiones que lo caracterizan al alimento. Uno es que es un bien escaso y el otro que es un bien indispensable, ¿sí? Esos son dos aspectos prioritarios en lo que hace al alimento. Ahora bien, la pregunta que yo les hago es, ¿son realmente inocuos los alimentos de origen vegetal? Bien, ahí vamos a estar viendo que en el contexto de producción, lo que impera es el mercado y la productividad. Y ahí es donde todo lo que sea recursos naturales como humanos es donde comienzan a comprometerse en la sustentabilidad de la actividad agropecuaria, ¿sí? Es decir, que siempre el contexto productivo es mucho más exigente eh, para la obtención de alimentos o de productos. En cambio, desde el lado del mercado o de la demanda, siempre se relaciona mucho más con los aspectos, digamos, la alimentación y la ingesta, con los aspectos de salud, y por supuesto que los consumidores priorizan todo lo que hace a la salud individual de ese alimento, mucho más que al aspecto ambiental o la utilización de plaguicidas para la obtención de esos alimentos, ¿sí? Y los atributos de calidad que uno puede obtener en un alimento, en este caso estamos viendo una pequeña foto de un corte de un pimiento, son atributos que solamente se ven de forma externa. Podemos ver todo lo que hace a los defectos que puede tener el alimento, al aspecto que tenga, al olor, al color, al sabor, pero los que no son atributos visibles o que llamamos ocultos, están relacionados con dos cuestiones, con el valor nutritivo que puede tener este alimento, es decir, si en su etapa de producción fueron utilizados todos los nutrientes necesarios para que esa planta genere un alimento con valor nutritivo, y en segunda instancia, si realmente se ha dado el contexto de seguridad tanto del productor como del producto que se genera, ¿sí? La seguridad que pasa muchas veces por
la cuestión del tipo de insumos que se utilizan para obtener este producto. Cuando uno analiza ciertos patrones de consumo, como en este caso hay algunos aspectos que están ligados mucho más a la figura de cómo obtener una sandía cuadrada. En este caso se genera un producto que es para un cierto mercado, con muchas exigencias, no solamente de calidad, sino también de que sean alimentos muy seguros desde el punto de vista de la trazabilidad, que se conozca perfectamente desde el primer, la primera obtención de una planta hasta su etapa reproductiva y generadora de alimentos. ¿Sí? Y por supuesto, en esos lugares donde la exigencia es mayor, digamos, en cuanto a, a inocuidad y a trazabilidad o a los valores nutritivos que tienen esos alimentos, por supuesto que hay una mayor vida útil del producto y por supuesto una mejor forma de manejo y almacenamiento. Por supuesto que aquí hay mucha mayor información desde el tipo de semillas y el tipo de insumos, es decir, se trazan perfectamente todo lo que hace a una producción hasta la obtención de ese alimento o de ese producto, ¿sí? Cuando hablamos de alimentos de origen vegetal, aquí podemos tener varios aspectos ligados a la contaminación. Y la contaminación se puede dar en varios campos, es decir, no solamente lo podemos tener cuando uno produce, es decir, sea a campo o sea bajo invernaderos, sino que se pueden producir contaminaciones en el agua, en el abono, en la manipulación, en la higiene del trabajador, en la higiene de las instalaciones, muchas veces también en el transporte. Y ahora lo vamos a estar viendo. Esta foto es una foto típica de aquí, de la zona hortícola del conurbano platense, donde tenemos grandes cantidades de invernaderos y es muy común que aquí hubo un cambio generacional importante a partir de los años 2000. La famosa estructura de producción del productor con cierta formación, como era el italiano, el español o el portugués, cambió, ya que se hicieron cargo de la producción productores bolivianos, de origen boliviano, que fueron quienes, digamos, se hicieron cargo de la producción primero a través de ser peones, después medieros encargados y finalmente propietarios o productores de estas plantaciones. Y aquí cambió mucho el aspecto cultural, es decir, la cultura de producción aquí es muy importante, pero muchos otros aspectos que estaban ligados a la condición europea o los migrantes europeos que siempre han producido en el sector, en los cordones hortícolas de todo el país, y ese cambio cultural hizo que, bueno, que pasaran este tipo de cuestiones. Es decir, podemos tener aquí una contaminación típica por heces de los animales. Eso es, les diría, de las menos preocupantes, pero existen, ¿sí? Así que esta es una de las posibilidades que
nosotros más tarde llamamos ETAs, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? Pueden ser de origen bacteriano, fúngico o químico o físico, ¿sí? Pero esos son cuestiones ligadas a este cambio cultural producido a partir de los años 2005, ¿sí? A veces encontramos estas cuestiones que todavía se dan, donde esto es atados de cebolla de verdeo, son muy claros. Si ustedes los miran, esto al igual que el puerro o que algunas otras hortalizas, se lavan las zonas de raíces porque se venden con raíces, como puede ser la rúcula, y si ustedes miran, se lava todo en un mismo lugar, no hay existe la posibilidad aquí sí de una alta contaminación, sobre todo porque muchas veces estos cultivos son abonados con, decimos, cama de pollo, ¿sí? Es decir, todo lo que proviene de la producción de pollos doble pechuga o pollos de consumo, se hacen sobre cama de arroz que el animal, el pollo, va eliminando heces y orina, y esa cama de pollo después se la utiliza aquí en la horticultura para abonar los suelos. Piensen que estos suelos tienen más de 70 años de chacra en esta zona, en otras zonas posiblemente sean menos, en Salta o en Corrientes o en Mendoza, pero bueno, en estas zonas tienen más de 70 años de horticultura o de agricultura, y es necesario ese tipo de abonado, sobre todo porque son tierras muy arcillosas, muy pesadas, entonces necesitan de esa aireación posible. Con lo cual, las dos formas de contaminar con Escherichia coli o con algunos coliformes que traen estos abonos que se utilizan no solamente para darle aireación y porosidad al suelo, sino que también traen esos coliformes que pueden ser perfectamente pasar directamente al agua y estar contaminándose todos los atados, ¿sí? Es decir, por eso la higiene en las casas con 2 gotas de lavandina sobre el litro de agua es una higiene más que necesaria. Este es otro ejemplo estos son, si ustedes los miran, son se llaman IFCOs, son cajones que se apilan y se pueden abrir y generar un envase o un contenedor para, ustedes los pueden ver muy a menudo en hipermercados. Bueno, esto va directamente de aquí a la góndola, es decir, se cosecha, fíjense que lo están manipulando sobre tierra, sobre piso, si miran hacia atrás hay una cucha de perro, digamos, esto no debería ocurrir en lo que es la producción y la manipulación de alimentos, ¿sí? Pero ocurre. Piensen ustedes que aquí, en este último tiempo, hay más o menos unos 5.000 hectáreas de invernaderos dentro del Partido de La Plata, y de las cuales 4.900 deben ser de productores bolivianos. Y esa cultura distinta o diferente, o de saberes, como se habla ahora, hace que para ellos sea lo mismo poner lechugas en el piso que ponerlas en un lugar montado para ello, ¿sí?
estas son, ya les digo, son cajones que se van directamente al hipermercado. Y este es otro ejemplo que quería mostrarles, que aquí están humedeciendo lechugas. Entiéndanse que cuando uno hace un corte de la lechuga, lo que está haciendo es sacando la posibilidad de que las raíces sigan alimentando las hojas. Entonces, al haber ese corte neto, lo que se produce es la deshidratación. Para que no sea una deshidratación brutal, se la remoja en estos tanques de agua, o como en este caso han utilizado un piletón. Pero si se fijan, la manipulación de esos alimentos está totalmente atraída a los pelos, es decir, no hay ningún tipo de trabajo, por así decirlo, serio en cuanto a lo que es la manipulación de alimentos. Es decir, primero porque lo desconocen, y segundo, porque directamente lo plantean a campo. En muchos casos, y ya han dejado un poco de existir, el sistema de riego que se utilizaba y la forma de cultivar estaba ligada directamente a los riegos por manto, es decir, a los riegos por surco, es decir, riegos por inundación, decimos nosotros. Y esto, si ven en la foto, está tratando de tomar una muestra como para determinar la calidad de esa agua. Pero la calidad de esa agua posiblemente sea muy buena a la salida, pero después de entrar o de canalizarla a través del suelo, por supuesto que aquí pierde todo tipo de control en lo que hace a la inocuidad del cultivo a la cual va esa agua, ¿sí? Está habiendo cada vez menos este sistema, pero lo hay, ¿sí? En ciertas regiones se sigue regando de esta manera. Para no asustarlos tantos, aquí les muestro, digamos, que existen riegos que están automatizados, donde perfectamente se conoce cuál es la cantidad de nutrientes que va a la cinta de riego, son cintas de goteo, se llaman, y aquí está mucho mejor calculado en función de los requerimientos del cultivo, sea un tomate, una berenjena o un pimiento. Se calculan cuáles son las demandas de fertilizantes y cuáles son las necesidades de la planta para cada uno de los diferentes estados en que va desarrollándose la planta, lo cual llamamos fenología, ¿sí? Esto se da mucho más en empresas que están más integradas, son empresas que tienen no solamente la producción, sino también tienen la comercialización, tienen la distribución, la logística con camiones. Digamos, hay una mayor trazabilidad de los insumos utilizados y un mayor control sobre los productos utilizados, sobre todo en el área de agroquímicos. Alguna vez en la zona del peligro, que es detrás de Arturo Seguí, detrás de Villa Elisa, la Facultad de Ciencias Exactas nos hizo todo un análisis de muestras de agua, y es decir, eran pozos, era en la zona más que nada de floricultores. El peligro tenía muchos más floricultores que horticultores, y de los análisis de agua, es decir, se utilizaron muestras de varios campos, alrededor de 60 muestras se tomaron de distintos pozos, y se notó, sobre todo porque eran napas, los pozos eran de las primeras napas.
si uno analiza las primeras napas de suelo, siempre tienen, eh, es agua más dulce, pero mucho más fácil de contaminarse. Y sobre todo porque eh, se utilizan muchas veces estas camas de pollo o las camas de caballo y por lo general se las mal ubica cercanas a los pozos. Los pozos no están encamisados como debería, como dice la autoridad del agua. En consecuencia, de todo ese análisis, de lo que era agua sola, el 27% cumple la norma de potabilidad. Del punto de vista agrícola era factible utilizarla, pero del punto de vista de agua potable para los productores o para las personas, las casas, el 73% no lo cumplía. Y si bien esa es agua que se utiliza para lavar lechugas y verdeos y todas estas cuestiones que les venía comentando, desde rúcula, rabanito, casi todos los cultivos se están haciendo bajo invernadero, ¿sí? Desde acelga, espinaca, salvo los repollos y el alcaucil que se hace a campo, es decir, sin invernaderos, casi todo se hace bajo techo, decimos bajo invernadero. Y aquí nos extrañó este otro resultado, que la lechuga, es decir, se suponía que si el agua estaba contaminada con coliformes, las lechugas, que son las que se lavan, debía haber dado una cifra similar. Bueno, pues no, así que nos dejaron un poco más tranquilos, es decir, en estos casos las lechugas, todos los análisis de lechugas que fueron entregadas al laboratorio de exactas, dieron que el 80% cumplía la norma de ausencia de algunas, ausencia, o sea, coliformes en valores tolerables, y ausencia de algunas, no recuerdo ahora bacterias, pero que son bastante graves, como ferruginosa y tendría que buscar ahora el nombre, porque no las recuerdo. Pero bueno, nos sorprendió ese dato, que en el caso de lechuga el contenido total de coliformes era muy bajo y cumplían perfectamente con la norma. Antes de hablar, antes de hablar de lo que son insumos de agroquímicos, quería mostrarles que a veces hay una gran distorsión en esto, producto de este cambio cultural de productores, ¿sí? El productor tradicional que había, tenía una formación y sabía perfectamente la gravedad del peligro, es decir, el peligro que genera el producto en sí, que es ya de por sí peligroso, el agroquímico, o sea un insecticida o un fungicida. Aquí no se daba aquí en estos últimos años se da que no se toman los resguardos necesarios y se hacen aplicaciones muy sin un sentido de protección del agricultor, ¿sí? Con lo cual eso genera ciertas complicaciones, o sea, a veces son graves, es decir, son contaminaciones e intoxicaciones agudas, pero la más importante es la crónica, producto de que en épocas de verano posiblemente hagan 2 aplicaciones semanales, ¿sí? Y esto es un tema que a nosotros como profesionales nos preocupa, y por supuesto nos ocupa, porque la ley de agroquímicos es bastante vieja, pero es una muy buena ley, de vanguardia en su momento, y ya en el año 88 hablaba de tener eh, equipos de protección para cualquier tipo de aplicación. Y en esto, la Organización Mundial de la Salud definió, ¿sí?, en función de la dosis letal media de los
productos, insecticidas, fungicidas, bactericidas, los que se registran a través de las empresas de agroquímicos, las categorías de toxicidad en función de la dosis letal media. Y la dosis letal media es la cantidad de productos necesarios para matar la mitad de una población de ratas, ¿sí? Eso es una definición que se utiliza en toxicología y lo definió la Organización Mundial de la Salud, y a su vez, independientemente de la toxicidad del producto, ¿sí? Los bandas rojas son eran los más utilizados, que eran todos los órganos fosforados, los órganos clorados, han ido en descenso, se han prohibido muchos, algunos lentamente, otros no tanto, y los productos de banda azul y banda verde serían los productos que menos toxicidad tienen, pero no por ello, digamos, son agua bendita. Y está relacionado, digamos, la aplicación de estos productos está relacionado con un límite máximo de residuos y con el periodo de carencia. El periodo de carencia involucra que si yo tengo un cultivo de tomate y estoy en cosecha, si lo aplico, debo respetar el periodo en el cual el producto se degrada y no es nocivo para la salud, ¿sí? Esto es una cuestión importantísima porque está relacionado con el límite máximo de residuos. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de la ingesta diaria que tenemos los consumidores de frutas y hortalizas, tenemos un máximo tolerable de productos para que no nos genere ningún daño, ¿sí? Y yo les diría que durante muchos años, la mayor cantidad de productos utilizados fueron de banda roja. En la actualidad quedan muy pocos, quedan algunos muy tóxicos, como los que se utilizan para este control de hongos, nematodos e insectos en suelo. Pero bueno, esos tienen una gran ventaja que como van al suelo, se degradan en un tiempo, se los aplica como para que se degradan en al menos 30 días. Y el otro aspecto de estos productos agroquímicos están relacionados respecto a lo que es las normativas. Digamos, esto es lo que es la incidencia de toxicidad aguda o toxicidad crónica, digamos. Los rojos van a ser siempre muy agudas, por más que no hagamos una dilución muy grande, pero siempre vamos a tener ahí una toxicidad aguda. Y los verdes y azules están más ligados a la toxicidad crónica, lo que no quiere decir que si uno se tomara un producto puro, que a veces los causales de intoxicación están ligados directamente a esa toma, a esa ingesta a veces de una persona por X cuestiones que a veces tiende a eliminarse él a través de un agroquímico. Y a nivel nacional no existen normativas de agroquímicos, ¿sí? A nivel nacional solamente hay una normativa de envases, de remanentes agroquímicos, pero ni de fertilizantes ni de fitosanitarios. Sí, a nivel provincial, casi todas las provincias tenemos leyes de agroquímicos, algunas más viejas, menos viejas, y los municipios también tienen algunas ordenanzas municipales sobre el manejo de agroquímicos.
nosotros siempre, cuando yo les comentaba este cambio de paradigma de producción, es decir, el productor actual es un productor de origen boliviano. Si ustedes miran en la imagen donde dice vivienda, bueno, tienen esas casas muy precarias, hechas de madera de entretecho y polietileno negro o polietileno bicolor o el que encuentren, y a lo mejor una membrana en el mejor de los casos. Si ustedes ven en la figura que dice vivienda, al lado de la casita hay dos montones de cama de pollo, ¿sí? Eh, Eso es el día que llueve, todos los jugos que se generan a través de esa cama de pollo van a un lote, a un cultivo. Con lo cual siempre existió la exigencia de hacer buenas prácticas agrícolas. Bueno, pues bien, creemos que hay cuestiones como esta de tener la casa y la bosta de pollo al lado, es una cuestión que no, digamos, que es prioritaria, digamos, poder, antes de enseñar lo que son buenas prácticas agrícolas para obtener un alimento sano e inocuo, creemos que debemos primero eh, tratar de capacitar en estas cuestiones de dónde deben hacer las viviendas y de qué manera manejarse respecto de la posición de los abonos y respecto a los pozos de agua donde están las bombas centrífugas o bombas sumergibles, ¿sí? Esto es muy común, no quiero asustarlos, pero es muy común aquí. Que, digamos, desde el punto de vista de los mercados, esto es lo que yo veo más grave. ¿Hay doble estándar en los alimentos? Sí, por supuesto que hay doble estándar. El mercado interno es muy poco exigente. Si ustedes piensan que el mercado central es uno de los pocos que hace análisis de residuos, el mercado de Becar hace solamente análisis no bromatológico, sino análisis biológicos, es decir, microbiológicos, perdón, sobre el tema coliformes, y se está haciendo, después de mucha pelea, esto siempre estoy hablando a nivel provincia, ¿no? Análisis en uno de los mercados de Mar del Plata, a través de un laboratorio que se llama Far State. Si ustedes analizan la cantidad de mercados que hay periféricos, ¿sí? El 3 de febrero, el Sensabello en Varela, el Producer de Quilmes, el de Avellaneda, bueno, todos los periféricos, ahora se abrió hace poco, un par de años el de Zárate, son solamente meras transacciones comerciales. Nada se habla de la inocuidad de esos alimentos que se venden ahí. Nadie hace un control de los residuos de agroquímicos de esos productos que se venden ahí. Y le digo que tampoco existe mucha reglamentación, ¿sí? Para serles muy sinceros, a través de la ley de agroquímicos, nosotros podíamos entrar, yo estuve alguna vez en sanidad vegetal y fiscalización vegetal, podíamos entrar a los mercados a tomar muestras, ¿sí? Imagínense que no es una cosa sencilla, los mercados son situaciones muy, pero muy difíciles. Uno tiene que entrar en la madrugada, a veces llevábamos policía ecológica para llevar un respaldo, porque más de una vez en los mercados nuestros colegas que estaban haciendo la toma de muestras en funciones muy, muy claras, muchísimas veces fuimos apretados por matones de los mercados. No solo en el central también nos pasó eso, así que, y vale la pena decir que en casi todos los mercados teníamos una resistencia muy, muy fuerte.
como resultado de todos esos muestreos, siempre hicimos muestreos en hoja, porque nos parecía que el mayor problema estaba en hoja, en residuos en cultivos de espinacas, de acelga, de lechuga, lechuga francesa, digamos, de las distintas variedades de mantecosa, y lechuga mantecosa, perdón. Ahí estaban los mayores desvíos, y en consecuencia así es. Muchos de los productos que encontrábamos como resultado del análisis de agroquímicos, muchos de ellos estaban ligados a utilizar productos fosforados, como el profenofos, o el clorpirifos, que se usaba muy a menudo, y, em, y lo otro más grave, es decir, no solamente que estaban en excesos, es decir, por encima de los límites máximos de residuos, sino también que eran desvíos de uso. ¿Qué quiere decir esto? Desvíos de uso, bueno, cada agroquímico, cada insecticida o cada fungicida es registrado por una empresa y aceptado por el SENASA, pero para determinados cultivos, ¿sí? En consecuencia, muchos insecticidas que se utilizaban en algodón y en soja o en otros cultivos, en girasol, aparecían aquí en la zona de intensivos, primero formulados en tamaños chicos, es decir, esto no debería ocurrir, porque son en tamaños de 1 litro, digamos, es decir, que estaban en envases no correspondientes porque eran productos que debían estar en bidones de 20 litros para los cultivos extensivos. Pero bueno, ahí hay una responsabilidad de la empresaria que muchas veces se la planteamos, y no tuvimos la respuesta. Después fueron cambiando las cuestiones, porque aparecieron algunas empresas muy grandes que dijeron, bueno, vamos a dejar de mandar peras y manzanas sin ningún tipo de producto organofosforado. Que lleguen a Alemania peras y manzanas lo más libre posible de estos productos. Y, y cuando digo doble estándar, que para los mercados internos no hay mucha control, sí lo hay para los mercados externos. Para los mercados externos siempre hay una certificadora que utiliza una normativa, como puede ser la Global Gap, que es europea, o la RTRC, que es de soja responsable, o la británica, la BRC. Pero recién, a partir del año 2018, fueron obligatorias las buenas prácticas agrícolas en Argentina. Mejor dicho, a partir de 2018 se hizo un acuerdo una resolución entre la CONAL, la Comisión Nacional de Alimentos, y la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, para que las buenas prácticas agrícolas sean obligatorias. Y a partir del 2020 fueron obligatorias en frutas, y a partir del 2021, de enero del 2021, son obligatorias en hortalizas. Pues bien, si bien son obligatorias, nadie las controla. Es decir, hay 8 puntos que hay que cumplir, los productores y los empacadores o las plantas de procesamiento de alimentos, sobre todo los que van para hipermercados, las cuales todavía no se hace ningún tipo de fiscalización. Yo entiendo que, digamos, es una cuestión bien política de tratar de que los alimentos sean lo más barato posible. Por eso tampoco hay una cierta presión en ese aspecto. Pero creo que el Estado argentino debería invertir en estos controles y en esta fiscalización, ¿sí?
Así que por ese lado es bastante complejo. No hay una gran fiscalización, con lo cual es posible que estemos comiendo hortalizas y alimentos con productos que están por encima de los límites máximos de residuos, ¿sí? Y esto es lo que les decía de la incorporación de esta resolución de la CONAL, que es que se incorporó al Código Alimentario Argentino en el artículo 154.3, que dice que toda persona física, bueno, humana o jurídica, responsable de la producción de frutas y hortalizas deberá cumplir con las buenas prácticas agrícolas cuando se realicen una o más de las actividades siguientes, que es la producción primaria, es decir, desde el cultivo a cosecha y desde el almacenamiento y o comercialización. Pues bien, estas prácticas, es más, se ha hecho una aplicación de celular que solamente sirve para hacer un autocontrol. Yo hablé hace un par de meses atrás con la gente de horticultura del Ministerio de Agricultura de Nación, si bien ha habido varias modificaciones. Está la aplicación para celular, uno puede cargar todos los datos del productor, pero solamente es para hacer un autocontrol. Eso es lo que nos definieron. Nadie en el gobierno está pensando salir a hacer controles de la mercadería que entra a los diferentes mercados. Y les voy a dar un ejemplo. Hace unos 3 meses atrás, un productor de aquí de la zona, productor hortícola boliviano, Valdés de apellido, enviaba tomates al mercado de Mar del Plata. En uno de esos muestreos que hizo el SENASA, encontró el muestreo, la muestra las mandan, eso fue en diciembre, las mandan a la estación de experimental Obispo Colombres de Tucumán. Ahí hacen ese análisis, porque son análisis que deben hacerlo, lo hacen 3 o 4 laboratorios en el país. Y bueno, ahí detectaron un exceso de un par de un fungicida y un insecticida. Como resultado de esto, recién en marzo lo comunicó el SENASA. Fíjense, el exceso de dos, un fungicida y un insecticida, que fue en diciembre, lo comunicaron recién en marzo. No hubo forma de hacer contraprueba, con lo cual le comuniqué al productor que lo que mejor podía hacer era, bueno, hacer un descargo y decir que pone a disposición toda su producción de tomates para que el SENASA haga el seguimiento. Bueno, hicieron el seguimiento con 3 análisis de muestras de tomate en distintos momentos, es decir, sacaron una muestra cada 15, 20 días, se enviaron los análisis, se enviaron las muestras al laboratorio y los resultados dieron negativos, con lo cual el productor puede seguir produciendo y, digamos, igual podría haber seguido produciendo. El tema es que, fíjense, de un análisis de diciembre detectado, en marzo se comunica y recién en abril, mayo se termina todo el proceso analizando las muestras de este productor a ver si puede estar, se le llaman en seguimiento, digamos, que puede seguir produciendo, pero ya no tiene un expediente ni una mancha en su haber. Les voy a hacer un comentario pequeño. Allá por el año 2005 empezamos a trabajar en una gran cantidad de cultivos que no tienen ningún agroquímico registrado, ¿sí? Le llamamos usos desprotegidos, después SENASA lo cambió y le puso usos menores. ¿Por qué pasa esto? Yo les diría que hemos comido durante años una gran cantidad de frutas y hortalizas, y las empresas, como son mercados menores, no justifican el registrar ese producto o ese insecticida o ese fungicida en estos cultivos. Y eso, si ustedes hasta el año 2012
todos esos cultivos que ven ahí no tenían registrado ningún tipo de agroquímicos. Brócoli, coliflor, espinaca, frutilla. Fíjense la cantidad, el perejil, la cantidad de cultivos que no tenían registro de un insecticida, de un fungicida, de un bactericida, de nada. Pues bien, trabajando a través de la Comisión Federal Fitosanitaria, que es un órgano asesor del Consejo Federal Agropecuario, logramos que Agricultura de Nación pagara todos estos análisis y todos estos productos que tienen plagas y enfermedades, y que se estaba haciendo desvío de uso, se le ponía cualquier cosa a una frutilla o se le ponía cualquier cosa a un brócoli para que no se pudra, que no agarrara ese moho gris. Vieron que la frutilla hace un moho gris, bueno, que genera una pudrición del producto. Bueno, pues bien, durante muchísimos años, estos productos, estos alimentos, no tenían productos agroquímicos registrados. Así que a partir de 2012, una resolución que se llama la resolución 608, logramos que todos estos productos, que sí son atacados por plagas, que sí son atacados por enfermedades, tengan ahora registros, de los cuales está claro que no los incorporaron las empresas a ese punto. Fíjense que a pesar de que eran productos que ya eran genéricos, se utilizaban todos principios activos que ya estaban en el mercado, simplemente se hicieron los análisis llamamos nosotros análisis de residuo, ¿sí? La curva de residuo, es decir, la curva degradatoria de ese producto, y los análisis de eficacia, es decir, la eficacia en el control de una plaga o de una enfermedad. Esto lo hizo el Estado, lo promovimos nosotros y logramos que estos productos tengan agroquímicos registrados. Pero faltan muchos. Si yo le digo que la palta, no sé, la ananá, hay infinidad de cultivos que no tienen registros de productos, pero que sí se les aplica productos al punto tal de que digamos, el productor trata de controlar y mantener su planta viva o su producción viva. Por eso se los mostré, porque fíjense que hasta el año 2012, después de luchar muchos años, recién ahí tenemos inscritos productos para el perejil, o para la frutilla, o para la espinaca. Bien. Quiero apagar el cachito. Justo tengo un amigo que me está llamando. Lo saco un cachito del tema hortalizas, y aquí voy a dar dos ejemplos. En el caso de granos almacenados, aquí también, por suerte, se han prohibido, porque a nivel internacional se han bajado de normas unos cuantos insecticidas que eran organofosforados, algunos carbámicos, a base de ácido carbámico. Esos carbamatos son bastante fuertes, es decir, de categoría roja, es decir, de categoría 1A o 1B, y han quedado algunos productos que son también categoría 1A, como es la fosfina, el fosfuro de aluminio, que es es un fumigante. Ese realmente sí es un fumigante. Lo que aplicamos con mochilas o con equipos son aspersiones o asperjamos. No existe la palabra fumigar como tal. El único fumigante real es el fosfuro de aluminio, y que se aplicaba. Hay historias muy nefastas de este fosfuro. Se aplicaba a veces en las boquillas de la salida de los acoplados, de los camiones. Se aplicaban los tubitos de fosfuro de aluminio, y lo largaban al camionero, que entre el campo y llegada a puerto, a lo mejor llegaban al otro día, hacía el control de plagas insectiles en el caso de granos almacenados. Había una normativa del año 83 de SENASA, pero nunca se cumplió, hasta que falleció un camionero
que no arrancó en ese momento, se quedó a dormir arriba del camión y arrancó al otro día, bueno, cuando arrancó estaba frío. El fosfuro de aluminio es un gas es un fumigante que se difumina muy rápidamente por todos lados. Bueno, sí se aplica perfectamente sobre un silo, es lo más correcto. ¿Y qué pasa en una planta de silos? Muchas veces hay varias cuestiones a tener en cuenta. Muchas veces vienen trigos de muy buena calidad, de productores de buena calidad, con trigos de mala calidad, ¿sí? Por baja proteína, bajo gluten, pero a su vez con mal control de las plagas que tienen los granos almacenados, sobre todo los gorgojos, algunas polillas, algunas palomitas de los cereales, ácaros, hay varias plagas que afectan a los granos. Bueno, pues ahí hay veces que si hacen una sola aplicación está todo bien, pero a veces vienen de otros silos, se juntan en un acopio mucho mayor, y ahí se mezclan todo tipo de aplicaciones. Y de ahí sale a puerto o a barco. Y a veces hacen un monitoreo, encuentran que hay algún gorgojo o algo, y le vuelven a aplicar un producto. Si fuera fosfuro de aluminio no sería tan grave porque el residuo se elimina muy rápido, o no queda casi residuo, pero si aplican piretroides, que son los que han quedado ahora en uso, es probable que ya venga con un piretroide del primer productor. Se juntó con que está en el primer acopio. Del primer acopio va al segundo acopio y el segundo va a barco, y seguramente ese trigo tenga muchos más residuos que algo que se controló de primera. Esto es muy común digamos, en las plantas de acopio, porque, bueno, en definitiva, el mercado está penado, es decir, no se puede comercializar trigo o granos con plagas insectiles, con gorgojos o con el insecto que tenga. Con lo cual, esta cuestión, digamos, de que puede suceder, digamos, que haya varias aplicaciones, se regula mucho, sobre todo cuando va al exterior. Cuando va al exterior hay mucho más control de no aplicar productos que en destino están prohibidos, ¿sí? Nosotros aquí hasta hace un par de años tuvimos un producto llamado DDBP, el diclorvos, y en Japón estaba prohibido desde el año 2003. Así que imagínense que ese producto acá se utilizaba y se vendía en la molienda, en la industria molinera argentina, pero en otros países ya estaba hacía 18, 20 años prohibido. Y quería comentarles un caso que nos pasó con un productor de trigo sarraceno en Tres Arroyos, hace muchos años esto, pero era alguien que de aquí de Desarrollo le exportaba el trigo sarraceno. No es un cereal, sino que es un pseudo cereal, como sería la quinoa, y se exportaba a Japón este trigo sarraceno todos los años, hasta que un año Japón lo devolvió. Y lo devolvió porque en el grano tenía restos de plomo. Pues bien, dijeron, si el plomo no es un nutriente de ningún cultivo, ¿cuál sería el motivo? Pues bien, ese año, ese trigo se hizo al lado de la Ruta 3, y en aquellos años, estoy hablando hace muchos años, quizás más de 10 o 15, el pasaje de vehículos y de vehículos que tenían nafta con plomo se fue depositando en el cultivo. Con lo cual, en consecuencia, se dieron cuenta como 6 meses después de cuál era el motivo. Pero bueno, fíjense que se puede estar contaminando un cultivo
por el plomo existente en una nafta o en un combustible fósil, ¿no? Así que esas cuestiones también son, digamos, suelen salir cuando hay mercados muy exigentes, ¿sí? Bueno, para esto creo que lo conté un poco, la inocuidad versus la calidad. En la inocuidad los peligros pueden ser físicos, químicos o biológicos, ¿sí? Es decir, algunas enfermedades que son transmitidas por estos alimentos pueden ser desde salmonela a Clostridium, digamos, que nos generan por lo general diarrea. Y en el caso de la calidad, digamos, siempre está ligado más que nada a la apariencia o a al sabor a la vida útil que tenga ese alimento, ¿sí? Y un dato que les quería dar es que lo saqué del el Banco de Alimentos de acá de La Plata. En el país hay pérdidas y desperdicios, algo así como de 16,5 millones de toneladas al año se pierden, y que podrían estar alimentando a 37 millones de personas. Si ustedes lo piensan, es bastante grave. Eh, y esto es común, digamos, que haya una pérdida, pérdidas y desperdicios, porque en todos los mercados se genera esto. Si lo comparamos con el hambre, que en el país debe estar algo así como en 17 millones de personas, lamentablemente es una guerra perdida, digo yo, pero fíjense que con esas pérdidas se podría estar alimentando más del doble de las personas que tienen hambre en el país. Eso representa un 46% de pérdidas de lo que se produce. Así que con esto no quería hacerla mucho más larga la charla, ni tampoco asustarlos mucho, pero bueno, ahí estamos finalizando y escucho las consultas que sean necesarias. Gracias, Gustavo. Bueno, estamos a la escucha de las preguntas que pueda haber. ¿Puedo? Sí. ¿Qué validez tienen estos productos que aparecen como orgánicos en las ferias, por ejemplo? O los que se venden con esta técnica de la hidropenia, creo que se llama, puede ser. Hidroponía. Hay unos que vienen con esa técnica y otros que te dicen cultivo orgánico. ¿Cómo sé yo que eso que dice cultivo orgánico es así? No ha sufrido, no tiene pesticidas, es orgánico y demás. ¿Qué sellito, qué logo, qué cosa tengo que mirar? ¿O no existe? Sí, existe. Hay muy poquitos productores orgánicos, muy poquitos. Aquí en la zona podríamos contar 3 a lo sumo. Una colega que es Mariana de Pino y algunos 2 más. Los que son orgánicos, por lo general tenían el MAPO, que era el Movimiento Argentino de Producción Orgánica, pero tienen certificadoras orgánicas. Es decir, alguien certifica la normativa de que es producto orgánico. Que sea orgánico no quiere decir que no usen agroquímicos, porque el sulfato de cobre lo utilizan, ¿sí? El viejo sulfato de cobre que se usaba en piedritas para las piletas, bueno, ese es uno de los productos que se aprueba. El sulfato de cobre es un producto relativamente, digamos, según Paracelso, la
en función de la dosis o de la concentración, puede ser una droga o puede ser o puede asesinarte, digamos, ¿no? Puede matarte. Pero orgánicos hay muy pocos y están siempre regidos por alguna certificadora. Bien, eso es lo de orgánicos. Hay todo un movimiento ahora de la agroecología. La agroecología es un concepto más allá de una forma y estilo de vida. La agroecología debería darse en lugares más, a ver cómo decirte, Mirta, al menos en lugares que estarían a 50 kilómetros de La Plata. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, aquí hay una zona que tiene 70 años de horticultura con heptacloro, que era el que se utilizaba para controlar hormigas, y el heptacloro no se degrada. No se degrada. Para serte sincero, yo asesoré y asesoro un productor muy grande de la zona que tenía una finca, tiene todavía una finca en Babio, y una finca que era sobre un tambo. Jamás utilizamos heptacloro porque en el año 97 se prohibió, creo. 97. Bueno, en el 93 se prohibió, perdón. Y en el 2007 nos manda un análisis de laboratorio Carrefour que decía que la berenjena tenía heptacloro. Y yo dije, no, es imposible, pero claro, después dije, puede ser, porque en Napas queda adherido a Napas y seguramente lo levantamos con la Napa. Así que independientemente que no lo hayamos aplicado porque ya estaba prohibido hace 17 años, en algún momento, digamos, apareció el producto, no estaba digamos, no causa daño sobre la salud porque la cantidad que había era por debajo de los límites máximos de residuos. Pero bueno, hay productos que, como el glifosato o los metabolitos del glifosato del AMPA, que son muy resistentes o pueden quedar perfectamente en el terreno, en el suelo adherido a las arcillas o a la materia orgánica, o puede quedar en napa. Eso es de cajón, digamos. Siempre existe esa posibilidad. No se degradan los productos, a excepción que los agarre el ultravioleta. Y la otra cuestión es que los productos, como están debajo de invernaderos que tienen las películas, los polietilenos tienen tratamiento ultravioleta, con lo cual le dan mucha más vida útil a los insecticidas y fungicidas, ¿sí? Eso lo digo porque en los primeros años, que allá a fines del 89, 90, que empezaron a aparecer los invernaderos, cometimos muchos errores los agrónomos asesorando, sobre todo en esos momentos, porque lo que se daba a campo, no era una concentración de un fertilizante foliar a campo, no era la misma que se debía utilizar bajo techo, porque bajo techo había más temperatura, más humedad, bueno, por eso fuimos, digamos, los productores fueron conejitos de India de nosotros los profesionales en ese momento. Después, bueno, hubo mucho más desarrollos y comenzó a mejorar. Y el movimiento de agroecología es un movimiento que se percibe como algo, digamos, un concepto de vida, no tanto de producción, sino de vida, y la agroecología en esta zona no podía darse nunca justamente por los residuos que hay. De todas maneras, es un paso a disminuir el consumo de agroquímicos, ¿sí? Hay una disminución del consumo de agroquímicos. Todos los que están aquí en la UTT, que son la Unión de Trabajadores de la Tierra, que la mayoría son productores bolivianos, yo desconfío mucho porque son los mismos que compran en las agronomías de aquí, de la zona de La Plata, Berazategui y Varela. No sé qué tan agroecológicos son, ¿sí? No sé si resisten un análisis o un muestreo de frutas y hortalizas. Gracias. Gustavo, sí, tengo Luis. una pregunta. ¿Puede ser? Sí. Vos hablaste recién y explicaste muy bien y lo graficaste, la cultura de la gente
que en el día de hoy trabaja la tierra. Por lo que uno conoce los años que tenemos y que hemos tenido oportunidad de ver, no es la misma cultura del viejo italiano que trabajaba la tierra. No desmerezco el trabajo de los actuales, que es un trabajo ímprobo y que creo que ellos solo lo pueden hacer porque es la gente de esa cultura trabaja la tierra de una manera que a mí me preocupó. En función de eso, que es el origen de la producción en definitiva, hasta llegar a un mercado, el cual vos ves que se ha diversificado, hay muchos mercados. Ahora el gobierno justamente ha creado más mercados locales, regionales, como quiera, en función del problema económico que tenemos. La función de ustedes, como ingenieros agrónomos, es ímproba, es tremenda. Tiene que ser fundamental. En estos momentos vemos producción, por ejemplo, que se tiene que acotar a diversas normas, el caso de los medicamentos, el caso de antibióticos, que pasa a ser una receta archivada, lo mismo que puede ser un Lexotanil. ¿Cuál es realmente el peso que ustedes como profesión tienen y que me extraña, te lo pregunto, pero no porque sea un déficit, sino lo que yo estoy viendo como una realidad, que ustedes como profesionales no son directores técnicos, como un profesional, por ejemplo, bioquímico, farmacéutico, lo es en su disciplina, de aquellos establecimientos que son productores. Siendo un director técnico, está avalado por una entidad, por una profesión, por la universidad, por todo lo que quieran, y tener los medios correspondientes para poder apuntar sobre la calidad de lo que se trabaja en función de la cultura que tiene la gente para trabajar. A mí, en estos momentos, me entiendo, si bien es cierto con la gotita de la... Yo creo que en estos momentos la función de ustedes como ingenieros agrónomos tiene que tener un aspecto fundamental. Y me pongo en la posibilidad de la dirección técnica, como digo, con el respaldo que corresponde a través de leyes. Ustedes tienen cómo llegar a las leyes, tienen gente profesionales que han tenido dentro de la disciplina, que han tenido puestos importantes. No sé si les interesará, pero es una manera de llegar a las legislaturas y poner normas donde ustedes están al frente de la cosa con la responsabilidad que compete. Sí, Luis. Hay dos cuestiones que quiero resaltar. Nosotros tenemos dos áreas bien definidas de trabajo. La de extensivos, que camina sola, es decir, soja, maíz, girasol y trigo y cebada caminan solas. Y la de intensivos. La de intensivos desde frutales a hortalizas. Puedo involucrar acá digamos, hay muchos colegas que están en la parte del viverismo, digamos, también hay, o de flores de corte. Pero el área de extensivos, si bien funciona sola, tiene grandes grupos que de alguna manera frenan, digamos, la mesa de enlace tiene su peso. A nivel de intensivos no hay grandes, digamos, referentes, ¿sí? Aquí la Asociación de Productores Hortícolas de La Plata la conocen pocos. Y ese cambio de productores, digamos que en la década del 80, 90, hasta el 2000, había profesionales como asesores libres, ¿sí? Asesores independientes. Y de 2000, bueno, cuando empezó a cambiar por productores bolivianos que solamente se asesoran por las agronomías, o por quienes venden los insumos, el profesional quedó, digamos, no fue tomado en cuenta por estos productores. En consecuencia, las empresas los tomaron. Las empresas de semillas los tomaron, las empresas de fertilizantes los tomaron, las empresas de fitosanitarios los tomaron, las empresas de polietileno los tomaron y, digamos, llegan de esa manera al profesional. Con esto lo que quiero decir es que, digamos, son
Son culturas distintas y nos ha costado mucho llegar a eso. Sí, digamos, tenemos normas o normativas que desde la ley de agroquímicos a la de directores técnicos de viveros de plantinas de hortalizas o de algunas otras, los directores de papa semilla, digamos, los que son directores técnicos de la producción en la zona diferenciada de papa semilla. Digamos, hay algunos avances, pero como decís vos, hay que ir sobre la legislatura para que eso... Yo con que pongan las BPA están obligatorias, pero si las fiscaliza el Estado, nosotros tenemos todo trabajo. Nos faltaría trabajo por la cantidad de productores que hay, ¿sí? Pero falta el Estado que, digamos, que no haga letra muerta, que no haga resolución en el SENASA, que no haga resolución en el Ministerio de Desarrollo Agrario, para que sean letra muerta y no las fiscalice. Si las fiscaliza, nosotros participamos en gran medida. No sé qué más quería comentarte, Luis, pero de algo que me planteaste. No, está bien, me queda en claro. El problema más grave de la producción de intensivos es que ellos compran dólares y venden pesos. Ese es el problema. Entonces, juegan ahí entre si le pagan al profesional o si directamente se asesoran con una agronomía que le dice, bueno, pon esto otro, sí, fíjate. Entonces, hay todo un juego perverso que termina a veces asesorándose con los sectores comerciales y no con los sectores, digamos, que no dependen tanto de llegar con la botella, como decimos nosotros. Ok. Héctor, ¿iba a preguntar algo? Estás muteado, Héctor. Respecto a... La señal porque no escuchaba, ahora después arreglé el audio. Bueno. No sé si querías preguntar algo, me pareció que habías levantado la mano, por eso. Con respecto, Luis, al tema... Espera, para aclararte una cosa, mi pregunta fundamentalmente estaba dirigida, si bien es cierto, estás explicando en un proceso, a la supervisión, al control que el profesional, ingeniero agrónomo, debe tener fundamentalmente donde llega todo, que es el mercado. Pero vos hoy explicaste que no son a veces bien vistos, pero ya en el mercado, que es el que va luego a expender las cosas. Ese es mi punto de vista en cuanto a la función de ustedes como directores técnicos en un mercado, amparados por una ley, que esa ley obliga al profesional, tal cual ocurre con el veterinario, por ejemplo, con los campos, etcétera. Ese es mi punto de vista. Ahí en la llegada es donde ustedes tendrían que tener la ley de apoyo y decir, esto va, esto no va, este señor productor no sirve o lo que sea. Ese nos daría a nosotros la tranquilidad de lo que viene, por eso te hablaba de los mercados, de lo que va a venir, sabemos que va a venir por lo menos controlado. Ahí estaba mi punto. Yo quería hacer un ejemplo práctico de lo que ha pasado en los últimos años. Digamos que esta zona es la zona más grande de producción de hortalizas del país y vienen desde Mendoza, Córdoba, Santa Fe a comprar aquí o del sur y compran casi todos los rubros, digamos, desde hojas hasta fruta, digamos. Cuando digo fruta es tomate, pimiento, berenjena. Han hecho, digamos, la aparición de este tipo de productor hizo que directamente no vaya a consignación. El camionero viene, compra y comercializa él en los mercados de Rosario, de Santa Fe, digamos. Y digo, siendo la zona más grande del país en invernadero, 7.000 hectáreas de invernáculos hay aquí en la zona, parece Almería esto,
Fíjense que durante 20 años el municipio no tuvo un ingeniero agrónomo. Recién, en el 2018, contrató un profesional de la agronomía. Ni ALAC, ni Bruera, nadie puso un profesional. Y es como que, digamos, el municipio nunca mira para atrás, siempre mira para el casco urbano. Es una cosa que siempre se lo hemos criticado. Pero bueno, digamos, siendo una zona, digamos, de mucha producción, y para serles sinceros, comentarios que ha hecho el intendente en algunas reuniones aquí políticas en la zona, siempre les ha criticado, dice, bueno, ¿vos qué sos? Le piden que repare una avenida, una calle que transita mucho camión. Y dice, pero ustedes aquí no me aportan nada, ustedes son todos inquilinos, la tasa vial de acá es muy baja. En consecuencia, digamos, hasta en eso se mira para un costado. Pero bueno, volviendo al tema productivo, en los mercados, si bien existe la figura del director técnico, no es una figura relevante, ¿sí? Es una figura más que nada firmante. Pero quería volver al tema de bactericidas. En lo que es productos, llamémosle antibióticos, por así decirlo, casi no quedan productos. Queda la casugamicina, que es un antibiótico que se utiliza como bactericida y fungicida, pero por estas cuestiones de la resistencia de los bactericidas humanos, digamos, del amoxidal y de todos estos productos que consumimos de la industria farmacéutica, medio que se bajaron en el uso. Sobre todo se fueron dando cuenta que había un exceso de utilización de estos antibióticos en hortalizas de hoja, con lo cual era necesario bajarlo para que tuvieran efecto los bactericidas de uso humano. Así que en nuestro caso han quedado 2 productos nada más, la casugamicina y otra streptomicina, que no recuerdo bien si es sulfato, creo que es sulfato de streptomicina. Pero en definitiva, en ese aspecto se sacó todo lo que era bactericida. Gracias. Evidentemente la conclusión, por lo menos de esto, es que en general a nuestros gobernantes, sean del color que sean, no les preocupa tanto la salud de la población, evidentemente, porque esto es como las obras, ¿viste? Si me asfaltan la calle a mí, la vemos todos. Si tienen que poner cables y qué sé yo, bajo tierra, no las ve nadie y a la larga, entonces digo, me da la impresión que hoy podemos estar envenenándonos, pero como esto se va a notar con el tiempo, por acumulación, salvo que sea un exceso grosero, todos creemos que comemos bien y nadie está pensando. Entonces me parece que como eso no es de resultado inmediato y evidente, prefieren no involucrarse mucho y gastar la plata en otras cosas que se ven, pareciera, porque sí. En realidad es rol del Estado controlar la salud de la población. Y obviamente ustedes, como decía Luis, deberían ser los encargados, pero el Estado es quien debe generar las condiciones para que eso pase, ¿no? Así que, bueno, no es muy agradable lo que uno termina descubriendo, ¿no? No entusiasma demasiado la cosa. Pero bueno, debemos tener anticuerpos porque hasta ahora todavía caminamos, así que sí, o iremos eliminando de a poco, qué sé yo. El problema es que digamos, la intoxicación crónica o alguna vez la doctora Ana María Girardelli, que es toxicóloga del Hospital de Niños, además hay algo que en el país si hay 50 toxicólogos es mucho. O sea que hacen un congreso y juntan 50, y son los mismos que hace 40 años atrás. Y nos decía Ana María, que una vez dijo, bueno,
en sus trabajos no de investigación, pero su trabajo en las áreas rurales, bueno, encontró que haciendo el análisis de colinesterasa, que es el análisis para detectar plaguicidas en el cuerpo, en el caso de los productores rurales daba 100 de 100. Es decir, el 100% Claro. tenía una respuesta positiva a colinesterasa. Y dijo, bueno, hagámoslo en la ciudad, con los pobladores, los consumidores, digamos. En definitiva, se supone que no están en contacto no aplican plaguicidas, no están en contacto. Pues bien, ¿cuál fue el resultado? 95% dio positivo de colinesterasa. Con lo cual, digamos, son llamados de atención, son llamados relevantes, yo les diría que a veces preocupantes. Hace 2 años atrás, para darle un ejemplo, uno de los productos que se aplicaba como fumigante del suelo, los suelos, digamos, si no los esterilizan de alguna manera, lo mejor para esterilizar un suelo sería el vapor de agua, lo más orgánico y agronómico posible. Pero se utilizan unos fumigantes que en el caso de Europa los están prohibidos, en España está prohibido, pero le levantan algunas restricciones, le hacen unas ventanas para que la gente lo use, bueno, tiene sus bemoles, pero es un producto que se llama dicloropropeno y cloropicrina. La cloropicrina es un gas que es el lacrimógeno, ¿sí? El gas que se usa en esas balas lacrimógenas es cloropicrina, que sirve para controlar hongos y bacterias del suelo. Bueno, ese producto, digamos, para difundirlo, porque viene a veces en garrafa, al igual que el bromuro de metilo, se calentaban las garrafas, perdón, no se calentaban las garrafas, se calentaba se calentaba agua, a un serpentín, como si fuera un calefón, y después de ahí, una vez que se calentaba esa garrafa que estaba, o ese líquido que estaba, ese gas que estaba, ese fumigante que estaba comprimido en formato líquido, una vez que se calentaba, se podía difundir a través de las mangueritas de riego. Bueno, pues alguien dijo, ¿para qué lo voy a calentar agua, tener el serpentín el calefoncito y que pase por ahí el producto? Le metieron mechero directo a la garrafa. No sé si recuerdan, hace 2 años atrás explotó una garrafa. A uno de los bolivianos lo mató y al otro lo cortó al medio. Lo llevaron a Romero, pero son de esas, fue en Los Hornos, no fue muy lejos, fue en la calle 173 y 68, 70, por ahí. Y una práctica que a veces se había puesto común, digamos, de calentar directamente la garrafa de bromuro, o esa garrafa, y hace algunos años atrás, la pusieron a calentar, la pusieron arriba de un acoplado, con un mechero y una garrafa. Bueno, pues bien, se fueron, se olvidaron, por suerte no había nadie. Lo que sí hizo, explotó, rompió toda la lanza del acoplado, todo el primer eje del acoplado lo destruyó. Pero fíjense que como a pesar de que digamos que tiene una técnica de aplicación, se las rebuscan para no hacerla y hacer otro tipo de aplicación, digamos, para perder menos tiempo, para lo que sea. Digamos. Realmente, les digo que hay muchos accidentes que se desconocen, sobre todo en la horticultura, pero que existen, existen. Evidentemente hay un nivel de ignorancia, improvisación e irresponsabilidad que digamos, que sí, predomina. Digo, esto, no digo que nosotros vamos a cambiar la historia, porque evidentemente no, pero realmente debería generarnos, bueno, de hecho nos genera la preocupación, pero es que quizás es una de las cosas que debiéramos ver cómo gestionar, por lo menos para advertir, de hecho lo estás haciendo vos, pero digo, advertir de una forma más amplia, porque
realmente, digo, esto va más allá de las ideas o de los gustos. Digo, me parece que tiene un nivel es alarmante, ¿no? Digo, me parece eso, que deberíamos tomarlo como tema, digamos, bueno, fenómeno, nos desasnamos de esto, bueno, vayamos viendo si podemos hacer algo más, ¿no? Así que bueno, me parece que ese es un saldo, no sé si positivo es la palabra porque nos preocupa, pero positivo desde el punto de vista que por lo menos creo que nos ha aclarado y desasnado en gran medida, ¿no? Y que nos genera, ahora que sabemos, porque cuando uno no sabe, pero una vez que sabe, no puede ser cómplice, así que vamos a ver qué podemos hacer, me parece. Hace unos cuantos años, digamos, los países centrales, como Alemania, digamos, no producen hortalizas. Las derivan con Francia y con España y con Marruecos, con las colonias del norte de África. Pero son bastante estrictos, al punto tal que, por ejemplo, digamos, si uno de los nutrientes esenciales que tiene cualquier cultivo es nitrógeno, ¿sí? NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Pero el nitrógeno para lo que es cultivo de hoja es importantísimo. Lo que le miden en supermercados alemanes es el nivel de nitratos, es decir, la forma que se absorbe en las raíces es como nitrato, ¿no? Nitrato de potasio, nitrato de calcio. Y si tienen determinados niveles de nitrato, la devuelven. Digamos, acá consumimos una lechuga que capaz que le metieron bosta de pollo, decimos que es muy fuerte el nitrato con la orina junto, y esa primera producción de lechuga, ¿sabes? El nivel de nitratos es altísimo. Digo, hay digamos, una conciencia mucho más relevante en los países centrales, ¿no? Yo recuerdo una reunión de Bayer en el año 2000 fue. Bayer nos citó a todos los colegas de la zona y dijo, bueno, nosotros en el año 60 determinamos la molécula del metamidofos, que es un insecticida que se usó para absolutamente todo, desde mosca, la fruta, tucuras, insectos, cualquier tipo de insecto, mariposas, digamos, todos los lepidópteros, todos. Y dijo, bueno, año 2000, ya hace 40 años que hemos ganado mucho dinero con el metamidofos. Es un fosforado muy fuerte, lo vamos a dejar de producir porque queremos que las peras y la manzana del sur lleguen limpias a Alemania. ¿Sabes cuándo se prohibió el metamidofos? O sea, como ya era genérico, a los 10 años caduca la patente, se terminó de prohibir en el año 2013. Así que fíjense que de 2000, Bayer dijo, no, yo que lo fabriqué, lo formulé, todo, lo dejo de hacer. Insto o exhorto a las demás empresas químicas que lo dejen de hacer. Pues bien, siguió haciéndose, se siguió vendiendo. Es bastante complejo el tema agroquímico, sobre todo porque hay dos cámaras, una de laboratorios grandes y de origen extranjero, y después una cámara de formulador y fabricante de capitales nacionales. Bueno, ahí hay cuando las grandes pierden la patente, se transforman en genéricos y ahí todos estos laboratorios más chicos y de capitales nacionales comienzan a inscribirlos y a venderlos ellos. Así que es todo un tema en el país, es bastante complicado. Bueno, a mí me parece que, bueno, ya hemos suficientemente debatido el tema, vos nos has desasnado y nosotros hemos preguntado si les parece, vamos cerrando porque, bueno, me parece que hemos dado un tiempo razonable a todos para que pregunten, hemos abusado de Gustavo en reiteradas ocasiones, que con gusto además nos ha aclarado. Y bueno, si les parece, vamos cerrando.
bueno, una vez más te tenemos que agradecer, Gustavo. Y además Norita está ocupada con el nieto. Tiene claro. el nieto encima, Norita. Claro, a ver si el nieto se contamina. No, la gata que me anda encima. A ver si el nieto se contamina. Bueno, la gata se contamina. No sin antes, bueno, obviamente reiterar el agradecimiento a él, a los que estoicamente nos han acompañado, porque creo que los que no se han perdido algo que creo que vale mucho la pena, bueno, y lástima que, digo, los que no son nuestros, bueno, pero los nuestros, estaría bueno que acompañen y que se desanen un poco. Cuando acordamos hacer estas cosas, me parece que está bueno que además las acompañemos. Pero bueno, eso a veces no se puede. Hay una anécdota muy chiquita, perdón, Daniel, que sucedió con Carrefour. Alguien compró un par de lechugas y hace muchos años de esto, ¿no? Y le dio el canario. A las 2 horas murió el canario. Así que se comió un juicio, porque no entendían, hasta que se dieron cuenta que era la lechuga lo que le había provocado la muerte. Es decir, habían aplicado un producto fosforado y a los 2 días la cosecharon la lechuga. Es decir, el periodo de carencia era 14 días en un fosforado, o 21. Hay pocos productos que tienen 3 días o 7 días de periodo de carencia. Aplicaron y cosecharon. A los 2 días cosecharon y la mandaron al mercado, así que... La de lechugas que habremos comido y después estábamos descompuestos y nos creíamos que era, viste, qué sé yo. Es una diarrea, la única ventaja es eso. Y no, pero es grave. Claro. Es grave lo que cuento. Y no, la pucha, cada vez que hablas me pongo más asustado todavía. Me parece que hoy hago ayuno. Yo mañana voy a dar no sé, porque si tengo hambre, técnica. Viste, cuando hay hambre no hay pan duro, ¿no? No, voy a dar una reflexión de esto. Yo siempre digo, entre marzo y noviembre, comé tranquilo hoja. Porque hay pocas plagas. Agarrás todo el otoño, invierno, hay menos plagas. Ahora, de noviembre a marzo, que hay mucho calor y muchas plagas, hay mucho agroquímico ahí. Y pero viste que justamente en verano es cuando uno más se tienta de comer una ensaladita. En cambio en invierno parece, bueno, una cosa más o sea que bueno, vamos a ir pensando en otras cosas. Bueno. De la hidroponía no le conté a Mirta. La hidroponía es el cultivo sin suelo, ¿sí? Ese es el más sanito de todos. Es el más sano de todos, ¿sí? Porque ahí se manejan muy bien las cantidades de hierro, calcio, magnesio, además de nitrógeno, fósforo, potasio, todos los que intervienen en la fotosíntesis, manganeso, estaño, digamos, eso está mucho más calculado para generar un producto, y te diría que eso es top de producción, pero no se hace a gran escala. Ese es el tema, se hacen en pequeñas escalas, superficies chicas. Pero es lo más confiable, digamos. Claro. Es lo más bueno. Pero es bastante más caro. Claro, porque el costo de producirlo es más caro, Mirta, sí. La estructura. O sea que de noviembre a marzo hay que comer esos más caros. En verano los más caros. Pero bueno, con verano uno puede comer un poco menos, ¿viste? Porque hace calor. Tal cual. Bueno, gracias nuevamente y muchas gracias. Recordar que hoy es un día importante para nosotros, especial, digamos, porque cumple 117 años la Universidad Nacional de La Plata. Entonces digo, precisamente, algunos, la mayoría, quizás hoy los que estamos todos, probablemente seamos egresados de esa universidad. Otros no, pero en última instancia estamos, digamos, ejerciendo en este territorio de la cual nuestra universidad orgullosamente forma parte y le ha dado, creo que, identidad incluso a la ciudad y a la región. Así que, bueno, no quería dejar de recordarlo, porque me parece que justamente el haber tenido esta actividad es una forma de honrar y festejar ese día, o por lo menos no dejarlo pasar sin pena ni gloria, aunque no haya sido el motivo original. Bueno, no sé, si no hay nada más, nos vemos y
Bueno, gracias por escucharme. Gracias. No, gracias a vos. Gracias, chau, chau. Muchas gracias. Chao. Buen fin de semana a todos. Igualmente. Igualmente. Igualmente.